Buenas a todos. En el vídeo de hoy vamos a ver por qué Java no es lo que mucha gente se cree, que es un lenguaje antiguo, obsoleto en aplicaciones precisamente eso, viejas, poco eficiente, sino que en verdad ha tenido una gran evolución a lo largo de estos últimos años y está destacando principalmente, sobre todo en los microservicios y también en la computación en la nube y en la computación de servicios IoT. Por eso y muchos más motivos te voy a ir explicando en este vídeo cuál ha sido toda su evolución y también todas las cosas nuevas que se vienen en el futuro para este gran lenguaje que yo te invito a aprender. Y en el caso de que te guste, recuerda que puedes darle un like, suscribirte a este vídeo, tienes abajo en la descripción los enlaces a todas mis redes sociales y sin mucho más que decir, vamos a ello. ¿Quieres llevar tu carrera profesional como desarrollador back-end al siguiente nivel? Te tengo cubierto. Con Java y Spring Boot te abrirán las puertas a las mejores oportunidades en el mundo del desarrollo. Y yo, como experto en estas tecnologías, puedo guiarte paso a paso para dominar las habilidades que realmente buscan las grandes empresas. ¿Por qué elegir mis asesorías? Te ayudaré a construir un perfil sólido, perfeccionar tus habilidades y prepararte para entrevistas técnicas. Si estás listo para dar el siguiente paso, contáctame y agenda tu asesoría. Todos los detalles están en la descripción. Comenzamos precisamente porque Java ha evolucionado drásticamente y os voy a ir comentando algunos de estos puntos al respecto. Lo primero que tenemos es que desmentir ciertos mitos sobre Java que están muy extendidos, dado que Java es un lenguaje que ya tiene, creo que 20 años o más, y ha ido evolucionando bastante. Obviamente la gente se queja porque hay muchas empresas que tienen software, sobre todo que son bancarios o del estado, que están hechos en aplicaciones antiguas de Java, algunas que se llaman con Java Enterprise, JPA, es decir, páginas web hechas con Java, que no es donde destaca para nada Java, ¿vale? Java destaca principalmente en el backend y es en lo que se está centrando a día de hoy con todas las arquitecturas de microservicios, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, a día de hoy, una gran empresa, la mayoría de los casos, si no es que te cojan por mantener software antiguo, lo esencial es que te cojan para crear software nuevo enfocado en el backend y ahí es donde sí que verdaderamente va a estar su gran potencial, ¿de acuerdo? Además que tiene actualizaciones semestrales añadiendo nuevas funcionalidades en los diferentes JDKs que van saliendo. A día de hoy juraría que van por la 21 o la 22. Después está altamente demandado precisamente porque es uno de los lenguajes más solicitados a día de hoy. Como había dicho al principio del vídeo, es el tercero del mundo, que eso en el ranking va variando, a veces es más, a veces es menos, pero en definitiva muchas plataformas importantes lo utilizan. Para empezar, Amazon tiene toda la parte principalmente del backend, estaba hecho con Java, ahora también creo que con Kotlin, están migrando, no, esos son los de Google, que están ahora migrándose a Kotlin, pero en definitiva es una tecnología de la JVM, al final muy relacionado con Java. Y muchas otras empresas también, como Inditex y demás, también utilizan estas tecnologías porque son muy fiables, llevan muchos años, hay un ecosistema muy amplio y en definitiva es muy seguro y estable. Como ya os había dicho, en definitiva es para los sistemas críticos de muchas aplicaciones, es súper importante. Además, el hecho de que sea fuertemente tipado da una mayor seguridad. Por eso, al final, en estas grandes empresas es una de las que se quieren utilizar y por muchos otros motivos. Después, Java en la nube. Al final, en lo que está evolucionando a Java a día de hoy, como hemos dicho, es en los microservicios y se está tratando de hacer que esté perfectamente optimizado para arquitecturas en la nube, es decir, distribuidas y con despliegues en contenedores de Docker y Kubernetes para poder llevar un control perfecto de todos estos microservicios. Dado que al final también en el ecosistema de Java se centra principalmente con su framework principal, que es Spring, pero Spring Boot es un módulo ya en el que básicamente todas las aplicaciones de Java empiezan para poder hacer las configuraciones y muchas otras integraciones mucho más fáciles. Precisamente por esto, porque hay otros módulos que de todos estos hay vídeos en el canal, precisamente para acceder a base de datos muy fácil con Spring Data JPA, para acceder también a una arquitectura en la nube con Spring Cloud
y en definitiva un montón de otras herramientas que se combinan entre ellas de una manera muy fácil y cómoda y te permite hacer una experiencia muy sencilla y a diferencia de otros ecosistemas donde hay unas grandes variedades, aquí está todo mucho más centrado en el tiro, está muy probado, funciona muy bien y en ese aspecto no hay tantos problemas. Como he dicho, la adopción empresarial en estos casos, ahí pone que un 90%, pero vamos, básicamente lo utiliza un montón de gente, desde proyectos antiguos que se modernizan hasta nuevos proyectos que nacen ya directamente utilizando Java para sus sistemas de microservicios. Después, ahora sí, el ecosistema en Java es un universo de posibilidades y algunas cosas que tenemos que tener en cuenta es, por ejemplo, Maven y Gradle, que se encargan precisamente de gestionar las dependencias de Java y automatizar la fase de construcción. Porque recordad que Java es un lenguaje compilado, bueno, que en verdad es un poco de mezcla porque luego es interpretado con la JVM y demás, pero en definitiva que hay que compilarlo y utilizando estos gestores de dependencia. Sobre todo Maven es el más clásico, que aunque es cierto que tienen las configuraciones que hay que poner en XML, lo cual puede ser algo menos cómodo, igualmente es increíblemente potente la cantidad de cosas que puede hacer, porque en Java está con Maven unas diferenciaciones de todas las fases en la cual se limpia todas las dependencias, se tiene que validar, se puede luego también construir, generar releases de las versiones y entre medias tú puedes configurar todo esto para que te analice el código que siga ciertas estructuras, que te genere documentación en formato de Java y en definitiva un montón de otras funcionalidades que te permiten gestionar y mantener muy bien tu proyecto con estos gestores, que además es que no hay más, hay dos. En ese sentido no hay mucho donde elegir porque ya está perfectamente probado y aquí es algo de lo que brilla en el ecosistema de Java. Que todo el mundo, en vez de tener 50.000 librerías para hacer lo mismo, siempre suele haber alguna o algunas que brillan principalmente y son las que todo el mundo utiliza, todo el mundo quiere mantener y así es mucho más fácil y cómodo. Igual que por ejemplo a la hora de realizar los test unitarios, de integración, etc. Con JUnit y Mockito se hacen todas las pruebas de una manera muy sencilla y puedes probar, yo diría que prácticamente cualquier caso posible, de una manera, como ya os he dicho, muy cómoda y muy profesional. También a la hora de acceder a base de datos, el ORM líder en este caso es Hibernate y lo acabáis utilizando también indirectamente cuando utilizáis Spring Data, por ejemplo, Spring Data JPA, en este caso para acceder a bases de datos SQL, lo utilizan prácticamente todo el mundo porque te da una gran facilidad a la hora de acceder a base de datos y en definitiva una manera muy robusta también de hacer operaciones CRUD y generar consultas dinámicamente con otras librerías como es Spring Data, como ya he dicho, JPA. ¿Cuáles son precisamente otras de las características que hacen brillar no solo el ecosistema de Java sino el propio lenguaje? Bueno, una de las cosas que más tiempo lleva en Java, que es desde la versión 8, son sus expresiones lambda, que te permite hacer una programación funcional de una forma muy elegante, que se le llama el Stream API. Y con este he de decir que es una de las funcionalidades que con diferencia a mí más me gustan de Java, y es el hecho de tú poder manejar las colecciones de datos de una forma tan potente, que de eso también tenéis un vídeo en el canal, con el cual tú ya si quisieses solamente con esta API de los streams podrías no tocar un bucle for en toda tu vida ya básicamente, porque te permite que las colecciones de datos, a lo mejor normalmente por haceros aquí unas explicaciones sencillas, puedas encadenarlas en flujo en las cuales puedas, dada o a lo mejor una colección de objetos, filtrarlas porque uno de los valores de ese objeto es de un tipo, luego puedes hacer que de esa colección entera pase solamente a tener un valor de esos objetos, luego puedes agruparlos, puedes hacer mapas, puedes hacer mil cosas. Es comodísimo y a mí es con diferencia la que más me gusta de todas. Después, el sistema de módulos que permite encapsular y organizar todas las dependencias de los grandes proyectos en diferentes módulos y que a su vez estos módulos, pues lo suyo es que tengan un padre del cual cojan las dependencias generales. Esto en casos
Donde más brillaba sobre todo era en proyectos más antiguos. Sin embargo, también a día de hoy, si a lo mejor un microservicio por lo que sea ha escalado mucho, es bastante recomendable poder utilizar un sistema de módulos, aunque no estrictamente necesario, pero la opción está muy bien. Y algunas de las nuevas funcionalidades que se han añadido recientemente son los records, que te permiten básicamente crear clases inmutables, o sea, como DTOs, básicamente Data Transfer Objects, para que solamente en unas pocas líneas de código ya lo tengas generado sin tener que definir tanto getters, setters, etc. Aparte del pattern matching, que te permite crear switches expresivos, es decir, tú con una declaración del switch puedes definir, por ejemplo, situaciones en las que si este valor es menor que este y mayor que este, o se cumplen ciertas condiciones, es este caso. Si quieres otras condiciones, este otro caso es mucho más potente y elegante para hacer ciertas situaciones, y así te ahorras el tener que estar escribiendo tanto if else, es mucho más cómodo en estos aspectos. Después, Java para Big Data y Machine Learning. Es cierto que no brilla tanto como Python, dado que tiene un ecosistema que está ya bastante maduro y centrado en esa parte. Sin embargo, hay que tener también en cuenta que hay opciones en las cuales Java también puede brillar precisamente para este tipo, ya sea desde análisis avanzado, ¿vale? O con algunas otras herramientas como Deep Learning for Java, que es un framework nativo para redes neuronales. El propio Apache Spark, el cual está construido sobre la arquitectura de la JVM con Scala, que ya eso pues va relacionado, pero en definitiva puedes utilizar la API de Spark con Java, que de lo cual yo tengo un vídeo al respecto, y también te permite pues eso, hacer procesamientos distribuidos utilizando pues básicamente el lenguaje de Java. Es una opción más y en definitiva es algo de lo que brilla, que Java inicialmente se creó precisamente para hacer bastantes cosas, desde aplicaciones Android cuando estaba, aunque ahora se han pasado más a Kotlin, pero bueno, está muy relacionado, a también videojuegos. El Minecraft original está hecho en Java, a también, por ejemplo, aquí como estamos viendo, de Big Data, páginas web. En definitiva, Java se ha, a lo largo de los años, hecho con mucha parte del mercado en muchos sectores diferentes, y pues, al final puedes hacer de todo, aunque donde más brilla sin duda es en el backend, eso es indiscutible. Y aquí tenemos otro que es Weka para algoritmos de Machine Learning más accesible. En definitiva, tanto por esto como por otras muchas funcionalidades de Java, se tiene que tener en cuenta de que al final también brilla porque, al ser uno de los lenguajes más populares, también se crean muchas librerías para que pueda acceder a un montón de herramientas, lo cual te da una ventaja en ese aspecto. Después, rendimiento y seguridad mejorados. Por algo de lo que mucha gente seguramente menciona Java también, es que es muy seguro. En tema de rendimiento también está bastante bien, excepto por algunos casos concretos de que consume bastante más RAM que otro tipo de lenguajes de programación, etc. Sin embargo, se está mejorando muchísimo para poder hacer que sea mucho más eficiente, y también en sistemas de alta concurrencia de que sea una opción predilecta. Por eso, algunas de las funcionalidades que tienes es la JIT compilation, es decir, compilación en tiempo real, lo cual optimiza el rendimiento de la ejecución. GraalVM es otro compilador de forma nativa y que reduce los tiempos de arranque drásticamente, porque si hay algo que le cuesta, eso sí es cierto, a Java, por ejemplo con Spring Boot, si tú quieres que arranque la aplicación la primera vez, siempre tarda un poquito más comparado con otros lenguajes de programación, porque, a ver, al fin y al cabo esto es compilado, si tienes que bajarte todas las dependencias, tener tu proyecto ya formado y luego que arranque y cargue todo, es cierto que puede tardar un poco. En microservicios normales, donde está constantemente encendido, pues realmente no es un problema, pero donde sí que es un problema es, por ejemplo, si tú quieres hacer en una arquitectura serverless, donde sea todo con lambdas. Las lambdas estarán dormidas, entonces llegará un momento en el que tú quieres que tu lambda se despierte para poder dar tráfico a una solicitud. Claro, si es con Java, pues cuesta un poco más de que arranque de primeras. Por eso, con GraalVM, este tipo de tiempos de ejecución mejoran y al final hace que sea más utilizable para estos casos.
Y luego aparte las actualizaciones LTS, que al final significa Long Term Support, es decir, soporte a largo plazo garantizado, que en este caso es de parte de Oracle, si no me equivoco, la empresa que compró Java, tiene los derechos del lenguaje de Java básicamente, y se encargan de dar parches de seguridad frecuentes y fiables de todas estas versiones LTS, que las más conocidas son, principalmente juraría que era la 8, la 11 creo que también, la 17, la 21 creo que también es LTS, si no me equivoco. Pero bueno, en definitiva son las versiones que en todas las grandes empresas utilizan, porque las otras versiones, al no ser LTS, no están tan pulidas, tan probadas y no tienen tanto soporte. Entonces estas son las que normalmente todo el mundo en un entorno de producción utilizaría. Después, el futuro de Java, la innovación continua, como ya os he dicho, algunas de las funcionalidades nuevas que ha traído. Las nuevas que quieren traer son básicamente Project Loom, con una revolución para la concurrencia de hilos virtuales, lo cual simplifica la programación asíncrona. Esto va relacionado con lo que os había dicho antes, de que a lo mejor en aplicaciones donde hay una alta concurrencia de peticiones, normalmente hay empresas en las que utilizan otros sistemas, por ejemplo JavaScript con Node.js, que realmente no es que soporte aquí múltiples hilos, sino que lo que hace, por cómo funciona el motor, realmente es distinto, sino que tiene un loop donde las peticiones las encola y las diferencia, pero bueno, no es para entrar en estos detalles. La cosa con lo que se quiere con Project Loom es que tú los hilos de ejecución que tiene un procesador a nivel del sistema operativo, tú puedes crear hilos virtuales, ¿vale? Para que esos hilos virtuales puedan atender muchas más peticiones y no depende tanto de los hilos físicos, o sea, del propio sistema operativo, lo cual te da mucha más versatilidad, y están tratando de llevarlo para que no sea tan complicado de utilizar en tus aplicaciones existentes. Después, el Project Valhalla, que se encarga de introducir tipos de valores y genéricos más especializados dentro de lo que es la JVM, mejorando el rendimiento y la expresividad en diferentes, por ejemplo, expresiones, switches, etc. Y luego, por ejemplo, está empezando a brillar mucho para el IoT y Edge Computing, que es básicamente la adopción creciente de dispositivos inteligentes, ya sea desde los Roombas típicos que tienes en tu habitación a robots automáticos de otro tipo, por ejemplo para poder llevar mercancías, transporte, o en las ciudades para que tengan sensores, cámaras, en definitiva otros tipos inteligentes. Y el Edge Computing se encarga precisamente de optimizar esta que se le llama computación en el borde, pero no es básicamente nada más que estos servidores que van a procesar la información de estos dispositivos IoT estén mucho más cerca de precisamente estos dispositivos, en vez de que estén en un servidor central a mucha distancia, porque en este caso para los dispositivos de IoT quieres que haya la máxima facilidad y la mayor velocidad a la hora de procesar estas peticiones. Entonces nada, estos son algunos de los puntos principales y de los que se están viviendo actualmente para deciros de que Java está evolucionando, no está para nada muerto y deberíais aprenderlo. En este canal podéis hacerlo con una gran cantidad de vídeos. Entonces nada, espero que os haya gustado mucho este vídeo, os haya servido de utilidad. Si es así, recordad que podéis darle un like, suscribiros y nada, nos vemos en unos próximos vídeos. Chao.